Tuvimos un tema con la nación con la que estábamos. Yo creo que los jugadores fueron sacando los más talentosos, ¿no? De cada proyecto. El objetivo inicial, creo, lo principal es la oportunidad de ambas las partes conocer. Para mí lo más entusiasmante es que durante todo el año estuvimos buscando la oportunidad de tener una organización que realmente le interese Dota. Hola, mi nombre es Luan, yo soy el manager de OG Latam. ¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Vintage y soy el coach de OG Latam. ¿Cómo ha sido el proceso de firmar con OG? Vintage tenía el contacto de Dan, ¿no? Sí, sí. Y enviamos mensaje a ellos. Ellos ya tendrían en plano de invertir en Sudamérica. ¿Y cómo ha sido construir ese equipo? La construcción del equipo, básicamente, bueno, Luan fue el último que se unió Sí. al equipo. El equipo empezó como Beast Coast en ese momento. Solamente habían, bueno, en este equipo ahora que es OG Latam, son dos personas nuevas que no estaban en el Beast Coast que yo entré. Básicamente el equipo se construye a partir de intentar buscar un funcionamiento fuerte, de encontrar las piezas correctas. Creo que lamentablemente estuvimos mucho tiempo en Sudamérica y eso hizo que funcione mucho más lento. Y recién teniendo las experiencias en Europa, el equipo se hizo compacto, ¿no? Tuvimos un tema con la nación con la que estábamos, que era M80. Creo que lo dije en un podcast, no puedo hablar mucho al respecto, pero decidimos irnos. Y viendo oportunidades, cuando consigo el contacto de DAM para hablar respecto a OG, también nos contactamos con Luan. Sabíamos que era un buen manager. Nunca habíamos trabajado con él, pero teníamos Sí. muy buenas referencias de él. Sí lo conocíamos como persona y también nos agradaba como persona. Entonces me apoyé con él y la primera vez que me apoyé con él tenía que resolver un tema muy importante con Dreamly respecto a un deadline. Y lo resolvió tan bien que me di cuenta que era una persona con la que tenía que trabajar y de ahí a partir de ahora hemos trabajado juntos, ¿no? Fue básicamente así, ¿no? Sí, yo creo que los jugadores fueron sacando los más talentosos, ¿no? De cada proyecto y Claro, fue un proceso más largo. Sí, sí. El objetivo inicial, creo, lo principal es la oportunidad de ambas las partes conocer a sí mismo, ¿entiendes? Por ejemplo, OG tener la oportunidad de conocer la Sudamérica, conocer la comunidad, cómo son los números, y para nosotros es la oportunidad de conocer OG, una organización global, ¿no? En Dota, y no tiene muchas expectativas de ambas las partes, ¿entiendes? Es más un momento de conocimiento, y fue eso que Dan dejó muy claro, ¿no? Dan, Notei y todos dejaron bien claro para nosotros que a ideia é nos conhecer e a partir daí vemos como vamos ser, não? Vamos conhecer a região e todo e nós outros estamos tendo a oportunidade de ter a maior estrutura do mundo e todo para nos preparar para a Dream League e também para a Riad. Então eu creio que é isso, o objetivo inicial é isso, não? Conhecer, eles nos conhecerem, conhecer como é a gente em Sudamérica e nós também ter a oportunidade de conhecê-los. Sí, estoy de acuerdo. Creo que ese sería como el objetivo de ambas partes como proyecto. Creo que como proyecto individual de equipo es básicamente Riot TTI, ¿no? Sí. Que es la razón por la que buscamos esta oportunidad, es porque no teníamos la estructura ni la posibilidad de tener una búsqueda europea, los recursos para poder estar aquí y poder ser un equipo tier 1, ¿no? Para mí lo más entusiasmante es que durante todo el año estuvimos buscando la oportunidad de tener una organización que realmente le interese Dota, que nos dé los recursos necesarios, que nos dé un espacio para trabajar, que nos dé eso, la oportunidad. Creo que durante por lo menos estos 4 meses no nos dieron la oportunidad. Estuvimos bastante abandonados porque consideramos que tenemos buenos jugadores, tenemos un buen staff. Y creo que lo que más nos entusiasma no solamente es Johan, que es Notail, que es una persona que ha ganado 2 TIs, que es demasiado experimentada, que cuando está cerca de él te irradia toda su alegría, sino todas las personas que trabajan a su alrededor, ¿no? Creo que Sí. nos han tratado muy bien. Sí, verdad. Desde la persona que ayuda con la limpieza, desde la persona que cocina, desde la persona que es Cuida la el casa, house manager. sí. O sea, no solamente todos te tratan bien, sino que sientes que todos aquí son personas que tienen una mentalidad ganadora, ¿no? Y eso te termina contagiando, ¿no? Te ayuda a trabajar mejor. E ter a presença de Notei também é uma coisa muito única, não? Sí. Porque não se trata só de um jogador que tuvo o maior resultado do mundo. Para mim, Notei tem uma mente brilhante e com base nisso, com os resultados que ele mesmo viveu, criou muitas teorias de como mirar as coisas, como evolucionar como equipo e como lograr os resultados. Então, escuchar ele falando é uma coisa única, assim. Isso é muito bueno. ¿Es importante o cuán importante es para vosotros desenvolver Sudamérica en cuanto región de Dota?
es sumamente importante porque en principio es nuestra región y entendemos que es una región que tiene sus propios problemas, como lo comenté también. Hay un tema con el servidor, que es un servidor muerto, más no es una región muerta por talento. Entonces, para que tú salves el talento de una región, tienes que crear una estructura que permita ese ecosistema sano de que los jugadores buenos de la región puedan tener la oportunidad de poder llegar a ser jugadores tier 1. Y para eso tienes que no solamente conseguir resultados que permite que organizaciones grandes, como en este caso OG, mire la región, sino construir algo que permita que Más otras organizaciones puedan ver la región. Sí, há muito talento que estão parando de jogar Dota, poderiam estar em qualquer equipe tier S, mas estão parando de jogar Dota porque não têm oportunidade e não têm esse servidor, não? De onde estão, que Peru é 95% dos talentos estão aí, não têm nem ping suficientes para jogar em Europa, então é um momento muito delicado, pero entonces é muito importante, ¿no? Que a região se cresce, tenha mais inversión y ahí sí poder ver esses talentos, ¿no? Não deixar que saiam sí del Dota. Hay só uma cidade em Brasil que se consegue sacar um ping abaixo de 100 de ping para jogar em Europa. De Peru é quase 200. Sí, pero é literal impossível. E as pessoas jogam porque não há outra opção, entende? Pero eu creo que se quedam frustradas, ¿no? Porque não é justo, ¿no? Los jugadores con 200 de ping jugar contra los que tienen 0. Mi objetivo personal es crecer en esta bootcamp. Creo que lo estoy consiguiendo. Creo que he cambiado muchísimas cosas que no hacía bien. Y como objetivo grupal, sí tenemos algo en concreto. Creo que lo que expresó Luan respecto a que nos estamos conociendo, tanto la organización como nosotros, es más a un tema corporativo. Nosotros como equipo tenemos un objetivo súper claro. Queremos ir a Riate TI. Y no ir a esos 2 torneos es un completo fracaso. Y sí, estamos muy claros en eso. Queremos ir a Riate TI. Es el objetivo cercano, que es lo que hace la base para que exista un futuro. Porque si no trabajamos este presente de una forma tan determinada, no va a existir un futuro. Sí, pensando en un futuro, un objetivo más futuro, yo creo que es dominar la escena de Sudamérica, ¿no? Claro, sería una consecuencia de hacer un presente fuerte, ¿no? Era que he hecho un poco de eso, pero ahora tenemos que tomar el trono, quedar de una vez por todas en primer lugar siempre. En mi caso es recuperarlo. Sí, Ya he estado ahí antes.